Muy buenas noches, chicos. Iniciamos la sesión número 4 de física, tema estática 2. Hablamos primero del momento de una fuerza, ¿no? Aquí podemos observar los cuerpos mostrados que experimentan rotación. Por ejemplo, aquí la tijera, hay una rotación. Aquí se llama triángulo, así se le suele llamar. Es una llave para destornillar los pernos de la llanta, ¿no? El corta uña también es una rotación, y por acá esta grúa también tiene una rotación en cuanto a este brazo mecánico. Hablamos del momento de una fuerza, depende de dos magnitudes. El momento de una fuerza es en realidad una magnitud física que expresa la intensidad con que una fuerza tiende a girar o a rotar un cuerpo con respecto a un punto, ¿no?, que está en un eje. Como te indiqué, depende de dos fuerzas, dos magnitudes, que son la fuerza y la distancia. Y también el signo, por convención, puede ser positivo o negativo. Esto va a depender de la rotación. Si el sentido es antihorario, sí, el signo es positivo. Si es horario, el signo será negativo. ¿De acuerdo? Esta D viene a ser la distancia llamada brazo de la fuerza. ¿Cómo calculas D? D se calcula prolongando, ¿no?, o trazando la línea de acción de la fuerza, y a partir del punto de apoyo o centro de momentos, punto O, trazas una perpendicular a esa línea de acción de la fuerza. Esa distancia es la distancia D que se usa aquí, ¿ya? Es una manera, la forma más general, pero hay otra forma también de encontrar D. No necesariamente de esta manera, sino hay otra forma que ya te voy a enseñar. Nota, tener en cuenta que al aplicar una fuerza a un cuerpo tal que su línea de acción pase por el centro de momentos, no se produce rotación. Claro, aquí tenemos la llave inglesa, le aplicas una fuerza horizontal, esta fuerza pasa por el centro de momentos y no se va a generar rotación. El momento de la fuerza con respecto al punto O va a ser 0. ¿Ya? El momento de la fuerza con respecto al punto O es 0. Como te había comentado ya, por convención, se tiene que la rotación en sentido antihorario es de signo positivo y la rotación será de signo negativo si el sentido es horario. ¿De acuerdo? Una aplicación se determine el momento producido por cada fuerza mostrada. Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. La fuerza 1, primero vemos el sentido, le genera con respecto al punto O un sentido de giro horario, por lo tanto sería el signo negativo, menos la fuerza que es 30, aquí va 30, menos la fuerza por la distancia de este punto hacia el centro. Ahora, acá, como la fuerza es perpendicular, la distancia simplemente es del punto hasta el centro. No hay que trazar una línea de acción, no es como esto. Aquí la fuerza no era perpendicular, por eso que traza la línea de acción y a partir de otra es una perpendicular. En cambio aquí ya es perpendicular. No hay que hacer eso. Entonces acá tendrías menos 30 por 1. Y eso será menos 30 newton por metro. Este es el resultado del momento para la fuerza 1. Para la fuerza 2, que es de 20 newton, el sentido de giro es antihorario, por lo tanto el signo es positivo. Más la fuerza 20 por la distancia, que viene a ser 2,5. Y eso resulta 50 newton por metro. Bien, hablamos también del momento resultante. ¿Qué significa? Hay dos maneras de calcular el momento resultante. Se puede decir que el momento resultante es el momento, o es la suma de todos los momentos de las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo
Se aplica la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. La suma de los momentos con respecto a un punto O te va a dar el momento resultante con respecto al punto O, ¿no? Es decir, el momento resultante con respecto es igual a la sumatoria de momentos de todas las fuerzas con respecto a O. ¿De acuerdo? Una segunda aplicación. Determina el momento resultante de las fuerzas mostradas. Tienes la fuerza de 30 Newton y la fuerza de 20 Newton, pero con una inclinación con respecto a la horizontal de 37 grados. Esta fuerza tiene un módulo de 20 Newton. Aquí la distancia es de 5 metros, aquí la distancia es de 2 metros. Hay dos maneras de resolver este problema. Un primer método sería aplicando definición. Por ejemplo, para hallar el momento de la fuerza 1, no hay ningún inconveniente porque es perpendicular. Primero hay ese sentido horario, signo negativo, menos fuerza por la distancia que es 2, menos 30 por 2, eso es menos 60 Newton por metro. Con respecto a la fuerza 2, el sentido de giro es antihorario, por tanto sería signo positivo, más la fuerza por la distancia, en este caso la distancia pues se halla prolongando y a partir del punto trazas una perpendicular. ¿De acuerdo? Ahora, como él es 37 y aquí 90, él necesariamente será 53, para que todo sea 180. Como todo esto mide 5, 53, 4. Todo esto será 4. La distancia va a ser 4, ¿no? Ya que tienes 5, 4, 3. Entonces la distancia es 4. 20 por 4 te da 80 Newton por metro. Entonces, como te piden el momento resultante respecto de O, eso será momento de la fuerza 1 respecto de O más momento de la fuerza 2 con respecto a O. Momento de la fuerza 1 con respecto a O es menos 60. El otro es más 80. Operamos más 20 Newton por metro. El signo más indica que la barra rota en sentido antihorario. ¿Ya? Va a rotar en sentido antihorario. Pero tenemos otro segundo método, y es haciendo descomposición de esta fuerza. Esta fuerza que es inclinada puedes descomponerla en dos, ¿no? Tienes la descomposición de 20 Newton según este ángulo de 37, él es 16 y él sería 12. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a esta fuerza de 16, su momento pues es en sentido antihorario sería positivo, más 16 por la distancia que es 5, o sea, más 80 Newton por metro. Pero esta fuerza 2, la componente 2, vemos que si tú prolongas la línea de acción, pasa por el centro de giro, ¿no? Por el punto de apoyo también puedes decirlo, ¿no? Por el centro de momentos también. Entonces, hemos visto en la teoría que aquella fuerza que pasa por el centro de momentos, su momento es 0. Entonces, conclusión, el momento de la fuerza 2 solamente es más 80. Solo más 80. Con respecto a la fuerza 1, no hay ninguna variación. Como es perpendicular, no pasa nada, sigue igual. Sería menos 30 por la distancia que es 2, menos 60 Newton por metro. Luego, juntamos los dos y te da más 20 Newton por metro, que ya habíamos encontrado en el primer método. Bien, entonces puedes componer o también puedes prolongar y trazar la altura. Hablamos ahora de la segunda condición de equilibrio. ¿No? Aquí tenemos una barra que tiene acá una bisagra, ¿no? La bisagra lo sostiene con la pared y también aquí lo sostiene en la cuerda. ¿Listo? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra, encuentras fuerza de gravedad hacia abajo, tensión hacia arriba. Como ellos son paralelos, necesariamente la reacción debe ser hacia arriba, ¿no? Ya hemos visto eso la semana pasada. Dos fuerzas paralelas obligan a que la tercera fuerza sea paralela. Ahora, aquí por la primera condición de equilibrio sabemos que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Hacia arriba tengo R, tengo T,
R más T es igual a la fuerza de gravedad. Como la masa es 8 kilogramos, la fuerza de gravedad será 80 newton. Pero si yo quiero hallar la tensión, no lo puedo hacer porque no tengo R. No tengo R, me falta información. ¿No? Me falta información aquí, porque si quiero T necesito R. ¿Cómo hallo T? ¿Cómo hallo R? Ya no tengo recursos, ¿no? No puedo hacer triángulo porque son paralelas. Entonces aquí aparece la segunda condición de equilibrio. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación si y solo si el momento resultante sobre él con respecto a cualquier punto es nulo. Es decir, la sumatoria de momentos con respecto a un punto es cero. ¿Ya? Pero de forma práctica, sumatoria de momentos de la fuerza con respecto a un punto en sentido antihorario es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto en sentido, esto es horario, en sentido antihorario. Sin considerar los signos, ¿no? Sin considerar los signos. O sea, no vas a poner aquí negativo y aquí positivo. Los igualas hallando los módulos nada más, sin los signos. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería pues una forma práctica de hallar o tener la segunda condición de equilibrio. Esta es la formal, ¿no? La formal es esto, que sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto es igual a cero. Esto es lo formal. Pero de forma práctica tienes estos dos. Entonces, continuando con el problema, ¿no? Continuando con el problema, como yo quiero hallar T, entonces tú sabes que aquí el punto O puede servirme a mí de punto de rotación, ¿no? O centro de momento. Como aquí tienes la reacción, esta reacción pues no va a generar momento, porque pasa por ese punto. Es por eso que ya no se grafica, porque su momento es cero. ¿Listo? Con respecto al punto O, decimos, por la segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido horario es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto a O en sentido antihorario. En sentido horario, tenemos la fuerza de gravedad 80 por la distancia que viene a ser L. ¿Y por qué la fuerza va en el punto medio? ¿No? Porque aquí se menciona que la barra es homogénea. Recuerda que la barra homogénea permite pues que el centro de gravedad coincida con el centro geométrico. Entonces aquí fuerza de gravedad hacia abajo, 80 multiplicado por L. Eso es igual a la tensión que genera un sentido antihorario, tensión por la distancia que es 2L. Como es perpendicular, se calcula con 2L. No hay problema. Aquí simplificamos, tienes por lo tanto la tensión que vale 40 newton. ¿Listo? Ya encontraste lo que te pedía en este problema, ¿no? Este ejemplo. Apoyándote en la segunda condición de equilibrio. ¿Bien? Una tercera aplicación ya para pasar los problemas. Tenemos aquí la barra homogénea de 12 kilogramos y 20 metros de longitud. Se encuentra en reposo, ¿no? Calcule el módulo de la reacción en B, siendo este piso liso. Aquí tenemos una pequeña altura que vale 9 metros. Como él es 37, él sería 3K. ¿No? Él sería 3K. Significa que K es igual a 5. Si K es 5, esta distancia viene 3 por 5, perdón. Perdón, no es 5, igual a 3. ¿no? 3. Estoy ciego. K es 3. Aquí sería 3 por 3. 5 por 3, perdón. 5 por 3. 5 por 3 es 15 metros. Hasta acá. Pero, dato, todo mide 20. Esto será 5 entonces.
Bien, ahí lo tenemos en el gráfico. Además, la barra es homogénea. Si quiero verificar el peso debe pasar por el punto medio. 10 metros, por aquí pasa el peso. Peso, y como aquí este piso es liso, entonces la reacción va a ser perpendicular a la barra. Perpendicular, formando 90. Ambos los proyecto, intersectan aquí, por lo tanto, la reacción debe pasar por ahí. La reacción debe pasar por ahí. ¿Por qué debe pasar por ahí? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué deben pasar los tres por ese punto? Para que pueda estar en reposo. Para que esté en reposo. Ajá. Para que esté en equilibrio. Muy bien. Entonces, te piden el módulo de la reacción en B, en este punto B. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Qué dices? Eliges un punto que te sirva de centro de momentos. Por ejemplo, no te conviene elegir este punto porque vas a eliminar la reacción de B. Te conviene elegir este punto O, porque por ahí pasa R sub 0, y ese R sub 0 no lo necesitas. Entonces dices, sumatoria de momentos con respecto a O, en sentido antihorario, es igual a sumatoria de momentos con respecto en sentido horario. En sentido antihorario, ¿no? Antihorario tienes la reacción de B, momento de la reacción de B con respecto, y en sentido horario tenemos el momento de la fuerza de gravedad con respecto a. Momento de la reacción de B con respecto a sería reacción por la distancia, que es 15. Como es perpendicular, no hay problema. El otro, que es la fuerza de gravedad, que vale 120, sería fuerza por la distancia. Aquí hay que prolongar, ¿no?, la línea de acción, y a partir de este punto trazas una perpendicular. Esa sería tu distancia. Como él es 10, él sería 5 por 2, él es 4 por 2, que es igual a 8. Simplificas y la reacción de B vale 64 newton. ¿Listo? Esa es la respuesta. Bien, a ver, problemita número 1. ¿Cuál es tu respuesta? Tiempo cumplido. A ver, problema 1.
Se muestra una placa cuadrada de 50 centímetros de lado. Determina el momento resultante originado por las fuerzas mostradas en Newton por metro respecto de A. F1 es 10 Newton, F2 es 20 Newton y F3 30 Newton. Entonces aquí, atentos, yo quiero el momento con respecto a. ¿Quién me va a dar momento? Él, obviamente que no, porque por ahí pasa la fuerza 1. Solamente la fuerza 2 y la fuerza 3. Momento resultante con respecto al punto A sería momento de la fuerza 2 con respecto a más momento de la fuerza 3 con respecto a. Momento resultante con respecto a sería, a ver, veamos el chat, Lourdes nos dice la A, Sergio la B. Momento de la fuerza 2. Aquí tienes la fuerza 2. Se asume que es perpendicular, ¿no? Aquí 90 grados. 90 grados. Entonces, tú sabes que el momento es primero averiguar el signo. Con respecto a, el sentido es horario, por lo tanto sería signo negativo. Menos la fuerza sub 2, F sub 2 sería 20. Y la distancia, pues hay que prolongar aquí, traza la línea de acción, ¿no? Y a partir de acá, trazas una alturita. ¿Listo? Ah, viene a ser lo mismo, ¿no? El lado, ya que es un cuadrado. El lado del cuadrado es de 50 centímetros, que en metro viene a ser 0,5. Acá tendríamos por 0,5. Más momento de la fuerza 3 con respecto a la fuerza 3. Primero, ver qué sentido genera con respecto a sentido antihorario positivo. Ya no lo pongo. La fuerza que vale 30 y la distancia, en este caso, pues prolongo. Mira, prolongamos la línea de acción y a partir del punto A trazas una perpendicular. Trazas una altura. Aquí sería 90. ¿De acuerdo? Y luego, por acá, 127, él sería 53. 53, ¿no? 53 grados. Él es 0,5. Él será 0,4 y él será 0,3, ¿no? 5, 4, 3. ¿De acuerdo? La distancia viene a ser 0,4 por 0,4. Momento resultante con respecto a sería igual a menos 10 más 12. Momento resultante con respecto a es igual a 2 más 2 newton por metro. Listo. Alternativa la B. Bien, ahí tienes la respuesta a la pregunta número 1. ¿Listo? Siguiente. Número 2, a ver, inténtalo.
Bien, tiempo cumplido. Dice, una barra homogénea de 4 kilogramos está articulada en el punto P. Si en todo momento la barra debe permanecer horizontal, calcula la fuerza vertical que la mano de una persona ejerce sobre la barra para mantenerla en equilibrio. Ya está. Bien, cortamos esta figura. Y aquí vamos a resolver. Observa. Se tiene el punto P y te piden la fuerza vertical, es decir, esta fuerza que se sume vertical hacia arriba. ¿Por qué vertical hacia arriba? Lo que pasa es que esta barra tiene una fuerza de gravedad. Como es una barra homogénea, y he sacado 80, 20, 100, la fuerza de gravedad se aplica en el punto medio, que puede ser por acá. Entonces, hay una fuerza hacia abajo, necesariamente, él debe ser hacia arriba. ¿Ya? Sería la fuerza de gravedad que vale 40 newton. Y aquí también habrá una reacción, pero se obvia porque este punto P va a ser mi centro de momentos. Eso se quita de lado. Y esto será la fuerza que quiero hallar. Entonces, los momentos con respecto al punto P. Sumatoria de momentos con respecto al punto P, o de las fuerzas con respecto al punto P en sentido horario, es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto P en sentido antihorario. Sentido horario es la fuerza F, ¿no? Sentido horario. Sería fuerza F por la distancia, que viene a ser 80 centímetros, que es 0,8 metros. Igual, momento de las fuerzas en sentido antihorario, viene a ser esta fuerza 40. Por la distancia, como él es centro, entonces él sería 50, y esto sería 30. La distancia es 30 centímetros, que es 0,3. ¿Listo? De aquí se van el 0, octava 5, 5 por 3, 15. La fuerza es igual a 15 newton. ¿Es necesario pasarlo a metros, profesor? ¿Cómo? ¿Es necesario pasarlo a metros? Para ser formal, sí. Porque recuerda que la unidad es newton por metro. Pero, como vas a simplificar, puede ser que no también, ¿no? Ya, Para formal sí pasa a metros. Bien, tienes la pregunta 2. La pregunta 3. A ver tu respuesta. La C, no dice Sergio. Buenas noches, Alondra. Profesor, ¿Sí, Lourdes? ¿qué quiere decir en la llave en el medio el C.G? Centro de gravedad. Por ahí se grafica la fuerza de gravedad.
Muy bien. A ver, veamos el problema 3. Una herramienta muy utilizada entre los mecánicos es la llave inglesa. Con el propósito de sacar un perno de una pared, a la llave se le aplica una fuerza F en sentido antihorario. A ver, cortamos el gráfico. Vamos por aquí. Aquí tienes la llave inglesa. Se le aplica una fuerza F en sentido antihorario. Si para generar el menor esfuerzo se hace girar lentamente la llave. Esta palabra, girar lentamente, te indica que está en equilibrio, pero un equilibrio cinético. ¿Ya? Cuando dicen girar lentamente, significa que está en equilibrio cinético. Entonces, puedes aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Por la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de momento con respecto a este punto O, vamos a llamar este que es el punto O, sumatoria de momentos con respecto al punto de la fuerza, aquí falta graficar, bueno, de las fuerzas en sí, ¿no? De las fuerzas en sentido horario es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido antihorario. Bien, grafica pues aquí la fuerza de gravedad. Y como la masa es 0,3 kilogramos, porque es 300 gramos, hay que pasarlo a kilogramos, el peso sería 0,3 por 10, es decir, 3 newton. Bien, esta fuerza, aquí la tienes, y aquí también hay una reacción, pero no se va a usar, ya que el punto es un centro de momentos. En sentido horario, tienes la fuerza de 3 newton por la distancia que es 10 centímetros, 0,1. Igual. Ahora, en sentido antihorario, tienes la fuerza F por la distancia. Y aquí aplicamos la definición. ¿Qué haces? Prolongas. Uy, aquí voy a chocar con mi solución. Vamos a borrar para no chocar. Entonces prolongas y aquí trazas una altura, una perpendicular, que salga por aquí, por ejemplo, ¿no? 90. Está en la perpendicular y vamos a descubrir los ángulos. Por ejemplo, aquí puedo trazar también esto. Él es 37, él será 37. Él es 37. Como todo es 30, hipotenusa es 30 centímetros, esto sería 5 por 6. A 37, 3 por 6. 18 centímetros sería. Entonces, repetimos, ¿no? Sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido horario es igual sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido antihorario. Sentido horario, tienes 3 por la distancia que es 10. Ponle 10, ¿no? Ya vamos a poner 10 centímetros. Igual, sumatoria de momentos en sentido antihorario viene a ser la fuerza, que no la sé, lo que quiero hallar, por la altura, en este caso la distancia, que es 18. ¿Listo? Cancelas tercia, 6, 10 entre 6. ¿Cuánto es? 10 entre 6. 1,666, ¿no? Redondeando, 1,7. 1,7 newton es igual a la fuerza. Bien, esa es la respuesta a la pregunta número 3. Alternativa, la C. Bien, y tiene la pregunta 3. Siguiente, si es que no hay dudas, vamos a la pregunta número 4. Inténtalo. Pregunta 4.
La B, dice Sergio, ya. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos a la resolución de este problemita número 4. Bien, dice, en un acto de circo, una arista se aleja cada vez más del punto O, acercándose al punto P, de la barra homogénea de 4 metros. A ver, cortamos. Y asumimos, pues, que supongamos que se encuentra por acá. Ahí está donde está su pie. A partir de ahí puedo trazar la fuerza de gravedad del malabarista. Hacia abajo, ¿sí? Fuerza de gravedad, que sería 500 newton. ¿Listo? Además, la barra es una barra homogénea. Homogénea. Por lo tanto, su fuerza de gravedad se encuentra en el centro. Como todo mide 4, su centro estará por aquí. Más o menos. Acá estará su centro de gravedad. ¿Listo? Y eso, esa fuerza de gravedad vale 200 newton. Ahora, repito, como es centro, esto mide 2 y él mide 1 metro. La distancia del punto a este punto no se sabe y es lo que me piden. Calcule el máximo alejamiento, como máximo, antes de que pierda el equilibrio, ¿no? Ya que está haciendo el equilibrista, ¿hasta cuánto puede avanzar? La pregunta. Bien, con respecto al punto, aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos en las fuerzas con respecto al punto en sentido horario, es igual sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto en sentido antihorario, ¿no? Horario, antihorario. En sentido horario tienes 500 por X. Igual, sentido antihorario tienes 200 por 1. Él divide y X sería 2 quintos, ¿no? 2 quintos, pero 2 quintos de metro. Tu clave está en centímetro, cambia metro por 100 centímetros. Por lo tanto, X es igual a 40 centímetros. ¿Listo? Ahí tienen la respuesta a la pregunta 4. Bien, alternativa a la B.
Siguiente. Pregunta 5. Inténtalo. Bien, tiempo cumplido, jóvenes. A ver, hacemos el problema número 5. Dice, unos aficionados, la clave es Sergio la D, Luis la D. Unos aficionados a la pesca deciden ingresar a las aguas del Océano Pacífico en busca de peces grandes. Lograron pescar un tiburón de 20 kilogramos y para sacarlo utilizan una barra homogénea de 10 kilogramos y 4 metros de longitud. Calcule el valor de la tensión 1. Tienes la tensión que es perpendicular a la barra. Graficamos la fuerza de tensión T. Aquí el peso del tiburón va a ser de 20 kilogramos, por lo tanto la tensión es de 200, ¿no? La tensión vale 200. Esto es T1. Y la barra tiene una masa de 100, de 10 kilogramos, por lo tanto su peso sería 100. Como es homogénea, a partir del punto medio. 100 newton. Ahora, mide todo 4 metros, él sería 2 metros, y aquí 2 metros. ¿Listo? Con respecto a este punto, que es el punto en la bisagra, hallamos la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto en sentido horario es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto en sentido antihorario. Sentido horario tienes esta fuerza de 100 multiplicado por la distancia, que es esta perpendicular
Y aquí se forma un triángulo de 30 y 60, ¿no? Si él es 30, 2, él viene a ser 1. Aquí sería por 1. Además, también esta fuerza genera un momento horario. Sería más 200 por la distancia, que sería trazando la línea de acción y la perpendicular. Como todo mide 4, él mide 2. Por 2. Es igual. Ahora, en sentido antihorario, genera el momento de la tensión 1. Sería fuerza por la distancia, que es 4. Esto es 500. 500 es igual a 4T. 4 divide, T es igual a 125 Newton. Se acabó. Alternativa a la D. Profesor, ¿Sí? ¿podría poner el problema número 3 y el 4 un ratito, por favor, solo para tomar la captura? ¿Ya? Ya está. Bien. Muchas gracias, Seguimos con profesor. el problema. Sí, Luis. Problema número 6. Muy bien, tiempo cumplido. Según claves, vemos Sergio la B. Dice, ese bloque está a punto de resbalar. Determine F, esta fuerza. Si está a punto de resbalar, ya sabes que existe una fuerza estática máxima en contra. Fuerza de rozamiento estático máximo. F sub S max. Que, como bien sabes, es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. ¿No? Ahora, haciendo el DCL del bloque, tengo por acá la fuerza normal, también el peso, y como está apoyada la barra, le ejerce una fuerza hacia abajo. La barra le ejerce una fuerza hacia abajo al bloque. Una fuerza, ponle F sub 2. Esta fuerza es fuerza de gravedad y esta fuerza es la fuerza normal.
Bien, en el equilibrio, porque está en reposo, me cumple que F sub 2 más fuerza normal, más fuerza de gravedad, perdón, es igual a la fuerza normal. Fuerza de gravedad es de 20, F sub 2 más 20 es igual a la fuerza normal. Y ahí lo dejamos, ¿no? Porque no tengo cuánto vale F sub 2. Vamos esto alfa. ¿Listo? Ahora pasamos por acá. Haciendo el DCL de la barra. Tienes aquí la barra. Tienes la barra. Esta barra, no sé qué longitud tendrá. Solo sé que es homogénea. Como está apoyado en el bloque le genera una reacción hacia arriba. Ya le genera una reacción hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta fuerza hacia arriba es de igual módulo con la fuerza F sub 2. Es F sub 2. Además, existe pues un peso. Un ratito, chicos, disculpen. Continuamos. Entonces aquí te decía que la barra tiene una masa de 6 kilogramos. Entonces hay que verificar el peso también. Peso dirigido hacia abajo, pero a partir del punto medio. Porque es homogénea. Le pongo L es L, L es la bisagra. ¿No? Tiene la bisagra. Y a partir de este punto, ¿no? A partir de este punto O, aplicamos momentos, ¿no? Sumatoria de momentos en sentido, momento de las fuerzas con respecto al sentido horario, es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al sentido antihorario. En sentido horario tenemos, a ver, este el punto O, tenemos la fuerza 2, F sub 2 por, no es 2L, sino aquí tienes que prolongas y trazas la altura. Como él es 2L, aquí le voy a poner la altura que sea 2M. Ya vamos a aplicar por proporcionalidad. Es 2M por 2M. Igual, momentos en sentido antihorario, sería esta fuerza de gravedad que es 60 newton, ¿no? Porque la masa es de 6. 60 por la distancia. También prolongas. Y como es punto medio, él será base media, entonces él sería M. Pues esto es M. De acá hasta acá es M. Todo esto sería M. Bien, aquí pongo entonces M. Se cancela el M, saco mitad, 30, la fuerza F sub 2 vale 30. 30 newtons. Si F sub 2 es 30, puedo reemplazar en alfa. Entonces, fuerza normal sería 30 más 20. La fuerza normal es igual a 50 newton. ¿Listo? Pero me piden la fuerza F. Esta fuerza F se equilibra con la fuerza estática máxima, ¿no? F es igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Y F sería fuerza de rozamiento estático máximo, viene a ser coeficiente por la fuerza normal. Es decir, 0,5 por la fuerza normal, que es 50. Entonces, F sería igual a 25 newton. ¿No? 25 newton. ¿Sí? Esa es la respuesta
a la pregunta número 6. Alternativa a la B. Profesor, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo por qué colocó 2M, por favor? 2M. Allá. Puse 2M porque como iba a usar esta fuerza también, y al prolongar, entonces, como LSL y LSL, y estos son 90 y 90, entonces quiere decir que estos son paralelos. El debe ser M y el M. Por eso todo es 2M. Sería fuerza por distancia. Recuerda que el momento es fuerza por distancia. Y aquí sería fuerza por distancia también. Distancia M. Está bien, profesor, gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 7. Inténtalo. Tiempo cumplido. Vemos la solución del número 7. La barra homogénea de longitud 10L se encuentra en reposo, tal como se muestra. Hay valor de X. Cortamos. Bien, aquí hay que analizar. Sabes que la longitud es 10L y aquí te ponen que esto es 2L. Es una barra doblada. Por lo tanto, todo esto mide 8L. ¿Ya? Todo esto mide 8L. Bien. Vamos a suponer que los 10L tienen un peso. Tienen un peso de 10M. 10 mg. ¿Sí? 10 mg. Puedes hacer eso. Significa que por cada longitud vas a tener un peso de mg. Entonces, aquí tenemos un pedazo de la barra. Puede graficar su peso de este pedazo. Su peso es hacia abajo. A partir del punto medio. Y como es 2L, simplemente su peso sería 2 mg. ¿Ya? 2 mg. Esto ponemos por acá. Sea
10L equivalente, ¿no?, a 10 mg. Entonces a L le corresponde mg, ¿no? Entonces longitud y peso. Longitud y peso. Listo. Y esto es 8L, por tanto le corresponde un peso de 8 mg desde el punto medio. Porque es homogénea. Porque es homogénea. Entonces sería 8 mg. Punto medio significa que él mide 4L. Como esto es X, él sería 4L menos X. Y mi punto o centro de momento va a ser este punto. Punto O. Y decimos, sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido horario es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido antihorario. Horario tienes 8 mg por la distancia que es 4L menos X igual, sentido antihorario, 2 mg por la distancia que es X. Cancelas. 4 distributiva, 16L menos 4X, es X, pasa a sumar, 16L es 5X, 5 divide, X sería igual a 3,2. Se acabó el problema. Bien, tienes la respuesta a la pregunta 3,2L. ¿No? 3,2L. Tienes la respuesta a la pregunta 7. Listo, y por último, hacemos la pregunta 8. A ver, inténtalo. Muy bien. Tiempo cumplido. Ver claves Sergio C. Luis C. Veamos. El sistema mostrado se encuentra a punto de perder el equilibrio, por lo tanto,
va a tener una fuerza de rozamiento estático máxima. ¿Ya? Si hay una cuerda por acá, significa que hay una fuerza de rozamiento estática hacia este sentido. Y es máxima. Aquí pongo tensión T. Esta es tensión. Esto sería fuerza de rozamiento estática máxima. Como están en equilibrio, son iguales. Dice, T es igual, fuerza de rozamiento estático máxima. T es igual. El rozamiento máximo es coeficiente por la fuerza normal. La normal viene a ser 60, ¿no? Porque es igual al peso. 0,5 por 60. La tensión viene a ser 30 newton. ¿Listo? Ahora analizamos a la barra, porque te piden la masa de la barra. Para la barra tienes aquí una tensión que es igual a T, porque es la misma cuerda. Y el peso, como mide 1 metro la longitud de la barra, el peso sería a partir de 50 centímetros hacia abajo. Y este peso es mg. Él es 20 centímetros, por lo tanto esto sería 30 centímetros. Y él es 50 centímetros. Listo, con respecto a este punto O, aplicamos sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido horario es igual sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto en sentido antihorario. Sentido horario es esta fuerza de tensión, ¿no? ¿Sí? Respecto a viene de esta forma. Sería tensión T por la distancia que es 80 centímetros, ¿no? Para no confundir. Y el momento, sumatoria de momentos con respecto al punto O, en sentido antihorario, viene a ser mg por la distancia que es 30 centímetros. Se cancela centímetros, se cancela el 0. T es 30, reemplázalo. 30 por 8 igual a M, L es 10 por 3, 30, ¿no? Se va. M vale 8 kilogramos. Alternativa la C. Listo, chicos. Con este problema finalizamos la sesión del día de hoy.